respecto a lo que es sectorización, esta facilita la operación de la red de distribución, lo cual nos permite un mejor control con lo que es respecto al manejo del agua que consumimos todos los días. Su propósito es incrementar su eficiencia hidráulica y ejercer un mejor control operativo de parámetros, así como ofrecer una mejor presión, una buena cantidad de agua, detección de fugas y así como su calidad. Para comenzar, necesitamos explicar lo que es una red de distribución, la cual es llevada mediante un sistema de tubería, la cual generalmente está enterrada. Está conformada por una red primaria que puede ser cerrada, forma circuitos o bien una red abierta o ramificada. Su objetivo principal es conducir el agua a todas zonas de la localidad. En esta imagen se muestra lo que es un sistema típico de abastecimiento, como es lo que hemos venido trabajando desde el inicio del curso. Desde lo que es la línea de conducción, un tanque de regularización, una línea de alimentación y su red de distribución. Este sistema de tubería se diseña a partir de cálculos teóricos que generalmente parten de una serie de hipótesis, lo cual ocasiona que su funcionamiento real pueda ser diferente a las condiciones de partida, lo cual hace necesaria la instalación de una serie de controles que permiten regular el flujo y manipular su presión interna. Esto es cuando la presión no es suficiente para abastecer toda la población, para lo cual hay encargados de abrir y cerrar estas válvulas de forma estratégica y con lo cual se logra un reparto uniforme para distribuir el líquido de una mejor manera. Aunque como sabemos, la mayoría de las redes de nuestro país no logran distribuir de forma adecuada el agua y mucho menos mantener esta perfecta distribución, lo cual nos lleva a hacer un tandeo. Este tandeo quiere decir que en ciertos horarios se llegan a abrir y cerrar válvulas para suministrar a algunas zonas y después a otras. Esto, en el mejor de los casos, puede dejar sin servicio varias horas. Algunas veces llegan hasta ser días de la semana, lo cual es común. Una consecuencia adicional es que las redes sufren un envejecimiento y un deterioro prematuro a causa de los tandeos. Ahora también la red presenta diversas configuraciones de acuerdo a la topografía del lugar, por lo cual es necesario colocar bombas o válvulas de seccionamiento, con la cual mantenemos la presión y suministramos directamente hacia los puntos más alejados. También para lo cual se llegan a colocar tanques elevados. Estos funcionan gracias a la fuerza de gravedad y son alimentados principalmente por bombas, equipos de bombeo a partir de tanques subterráneos o directamente de las bombas que se extraen del agua de pozos. Ok, en cuanto a la operación normal, una operación normal o operar un sistema de agua es realizar las tareas necesarias que aseguren que el sistema funcione correctamente. Es decir, que se debe garantizar una buena operación y mantenimiento del sistema. Esto para lograr que el agua que consumen los usuarios sea de buena calidad, cantidad y presión necesaria, así también que se cuente con un servicio continuo. Es importante que durante la ejecución de la obra se debe capacitar a los operadores sobre el uso y mantenimiento preventivo del servicio, para prevenir lo que sería la posibilidad del mantenimiento correctivo, dado que el proceso de cambio de un sistema de suministro a otro no es sencillo, y debe pasar por una correcta planeación de actividades. Sin embargo, la existencia del tandeo suele provocar manipulación del funcionamiento de la red, esto con la intención de tratar de llevar el agua hasta las zonas más alejadas o más altas. A veces conscientes y a veces no, los operadores abren y cierran las válvulas para controlar la presión y reducir las fugas en lo posible, haciendo de forma artesanal la función de las válvulas reguladoras.
Sin embargo, los países desarrollados se mantienen con bombeos directos a la red, dado que controlan perfectamente las variaciones de la demanda, así como el comportamiento de los equipos de bombeo, ya sea con arreglos de varias unidades o bien porque el arranque o paro de los motores es de forma programada, lo cual permite manipular los gastos de entrega y presión en red dentro de un cierto rango de operación. Dentro de los problemas más comunes, uno de ellos es el diseño de red, ya que este diseño es elaborado por un ingeniero proyectista. Sin embargo, en algunas ocasiones se omite las recomendaciones que son importantes para los responsables de operación del sistema. Muchas veces también es debido a la falta de cultura de elaboración de bases de datos sobre las fallas de las tuberías, el registro de la reparación y programas de mantenimiento. Otro problema común sería durante el proceso de construcción, que este sufre diferentes modificaciones de lo que era el diseño original, omitiendo lo que serían los planos de obra terminada, lo que ocasiona que al actuar sobre la infraestructura existente no coincida con la información plasmada en el proyecto. Otro factor importante es el tiempo, ya que nosotros podemos contar con una red de distribución que funcione en su totalidad, pues el tiempo puede incrementar la rugosidad en las conducciones y el envejecimiento de los materiales, acompañado de lo que serían los fallos en los accesorios y equipos que constituyen el sistema. También otro problema sería la falta del mantenimiento, ya que acelera lo que sería el deterioro de la infraestructura, ocasionando el incremento de fugas, que provocaría la reducción de la eficiencia de los equipos de bombeo, que con ello conllevaría lo que sería el incremento de consumo de energía eléctrica, provocando así con ello que no contemos con un servicio de calidad. Otro problema sería cuando escogemos un bombeo directo a la red de conducción, ya que las condiciones de operación cambian en el transcurso del día al variar la demanda, lo que provoca que las bombas salgan de la zona de eficiencia de operación para lo que fueron seleccionadas, trabajando con presiones y gastos muy variados, ocasionando fenómenos transitorios. Bueno, entrando ya como tal al tema de sectorización, tenemos que considerar la factibilidad técnica y económica. Mientras más grande es la red de distribución, la necesidad de llevar a cabo la sectorización se incrementa y a su vez su operación se vuelve más compleja. De este modo destacan dos características principales de las grandes redes, que son que funcionan con diversos niveles de presión a lo largo de la red y en el transcurso del día, y están formadas por una exagerada cantidad de circuitos cerrados, lo que en el medio se conoce como fuertemente mallada. De este modo se hace necesaria una evaluación de la conveniencia de llevar a cabo la sectorización, pues debe garantizarse cuando menos que el servicio se mantenga en el mismo nivel de calidad. Esto porque, aunque parezca absurdo, no es muy remota la idea de provocar cambios bruscos en la operación de la red, perjudicando a los usuarios, pues el proceso es lento y los resultados no son inmediatos. Por ello cobra importancia la confiabilidad de la información y la actualidad del catastro, así como la simulación del funcionamiento del sistema con un modelo calibrado. Por otra parte, resulta también indispensable el análisis de factibilidad económica a corto y mediano plazo, en donde se evalúe la rentabilidad de los diversos esquemas de sectorización planteados. Etapas de la sectorización. El proceso de esta acción es largo y absorbe una importante cantidad de recursos humanos y económicos, lo que se mencionaba antes, por lo que debe partir de una planeación muy bien definida. Las etapas que deben seguirse en la sectorización son las siguientes: el catastro del sistema de distribución de agua potable, que se refiere a la descripción y el censo estadístico del sistema diseñado, el anteproyecto del sistema, el diseño e implementación de un sector piloto, calibración de un modelo de simulación hidráulica con base a las mediciones del punto anterior, ajustar el proyecto piloto a partir de la modelación, controlando las presiones, midiendo los gastos y evaluando la relación entre presión y fugas, la ampliación de la experiencia piloto a 2 o 3 sectores más, y finalmente, con los resultados obtenidos, puede evaluarse. ¿Le puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor?
Y finalmente, con los resultados obtenidos, pueden evaluarse el proyecto integral de sectorización con una muy buena aproximación sobre los costos y los beneficios que pueden esperarse, así como los tiempos necesarios. Ahora, hablando de la definición de estos sectores y los puntos de alimentación, el sector está definido como una red de distribución más pequeña, perfectamente limitada y homogénea en su operación, de tal forma que facilite el control de su funcionamiento. Los criterios a seguir para llevar a cabo la división en sectores parten de la infraestructura existente y de las diferentes zonas de presión en operación normal antes de iniciado el proceso, lo que significa una primera propuesta de sectorización. Las adecuaciones a esta pueden realizarse con la ayuda de las siguientes recomendaciones generales. Generalmente se pueden considerar de 1 a 5 sectores por cada 100 hectáreas y en zonas con alta densidad de población los sectores pueden ser de 10 a 15 hectáreas. Cualquiera de las recomendaciones que haya sido seleccionada para definir el tamaño de los sectores deberá ajustarse a la geometría de la red. Minimizar las variaciones de presión de servicio al interior del sector, esto es mantener una cierta uniformidad de presiones entre los 15 y 50 metros columna de agua. Verificar las velocidades del agua que ya se establecieron entre 0.6 y 2 metros sobre segundo. Si bien es cierto que no resulta tan sencillo seguir todas estas sugerencias, las dificultades encontradas siempre podrán solventarse. Algunos problemas comunes son la delimitación de los sectores, la caída de la presión en algunos puntos, la presencia de altas velocidades y la elevación de la presión en horas de alto consumo. Estos inconvenientes se reducen al considerar 2 puntos de alimentación o al incluir la instalación de dispositivos reductores de presión, aunque en varias ocasiones será necesaria la construcción de líneas de interconexión adicionales. Actualmente la sugerencia se basa en la separación de la red primaria y la secundaria, de modo que no decaiga la presión interna de la conducción principal. ¿Puedes pasarla, por favor? Aquí tenemos 2 ejemplos. Uno es del sector con un punto de alimentación y red secundaria convencional, y el segundo es con un punto de alimentación y una red secundaria en subsectores o bloques, que esta está sustituyendo con más frecuencia a la red secundaria convencional. Y probado y elegido el esquema de sectorización, se procede entonces a la selección de los elementos de control. Ya las recomendaciones complementarias serían mantener interconexiones entre sectores y entre fuentes de suministro y verificar la capacidad de conducción de las líneas principales. Finalmente, el mejor esquema de sectorización será el que ofrezca un adecuado y confiable funcionamiento hidráulico al menor costo posible, considerando todos los puntos anteriores. Bueno, respecto a la armonía con el tema comercial, menciona que, contrario a lo que se piensa, la sectorización no se limita a las demandas domésticas, es decir, se ven incluidas las demandas comerciales e industriales. Esto quiere decir que no solamente vamos a trabajar con puras redes domésticas. Si dentro de la zona en la que estamos trabajando hay alguna industria o algún comercio grande que requiera este tipo de abastecimiento, se puede hacer. Nos habla de que es un sector autónomo y de ahí procede a zonas de consumo y de ahí las tomas que se realizan para cada tipo de usuario, que es este tipo de demandas. El balance que apoye los aspectos técnicos para la derivación de caudales a las diferentes zonas de demanda, que es básicamente eso, el tipo de usuario. La reducción de pérdidas. Tenemos que entender que existen varias formas de estas pérdidas, las cuales lo más común es que por default, al decir pérdidas de agua, se asume que hay alguna falla en una válvula o que hubo alguna fractura dentro de las tuberías. Sin embargo, no siempre es del todo cierto esto. El agua que no se contabiliza es el agua que no se conoce su destino final. El agua que no se cobra, este tipo de agua sí se conoce el destino y el usuario que la consume. Sin embargo, puede estar exento de pagarla o simplemente puede no pagarla, pero sí se contabiliza esta agua y sí se sabe dónde termina.
Y por último es el agua perdida, que son las fugas o tomas no autorizadas. Y también aquí entra la estimación errónea del volumen o la falta de precisión en el aforo. Y del lado derecho nos menciona que es el volumen producido menos el volumen facturado y nos da el dividido entre el volumen producido, que era lo que se mencionaba acerca de la eficiencia en temas pasados. Bueno, en la distribución típica del volumen producido en un sistema de abastecimiento de agua potable se presenta una gráfica que prácticamente se divide en dos, el volumen facturado y el volumen no facturado. Aunque en el volumen facturado se encuentra el volumen cobrado, que es este pago que se viene haciendo en el caso de Puebla, precisamente Agua de Puebla ante su APAP, el volumen no cobrado, los subsidios. Y de parte del volumen no facturado se encuentran las fugas, las deficiencias del padrón de usuarios y el clandestinaje. Sin embargo, aquí anexé una nota que dice, cualquiera que sea el origen del agua perdida podrá reducirse con un correcto control de presiones aplicado a una óptima sectorización, que es la detección de zonas con mayores problemas de pérdida. Que de hecho, este punto es muy importante y se viene ocupando también en las conclusiones y en la solución de problemas de este tipo, pero lo vamos a ir viendo más adelante. Bueno, respecto a la detección de pérdidas, se tiene que hacer el aislamiento de un sector y también se tiene que considerar el volumen de entrada y de consumo en un periodo de 24 horas. Y de hecho, en esta gráfica se maneja lo que es el consumo total en el periodo. Con la línea roja se maneja lo que es el consumo horario promedio. Y en estas partes que están cuadriculadas en amarillo es el consumo de horario máximo y el consumo mínimo nocturno, que, bueno, este es el consumo de horario máximo y este es el consumo mínimo nocturno. Y dentro de las cuales con estos datos se hacen unos cocientes para conocer ciertos datos, que son estos. En la detección de pérdidas se involucra el índice de consumo en el horario máximo, que básicamente va a ser el consumo de horario máximo dividido entre el consumo de horario promedio. El índice de consumo mínimo nocturno, que va a ser el consumo mínimo nocturno entre el consumo horario promedio, el consumo específico promedio, que va a ser el consumo de horario promedio entre 3.6 veces la longitud de la red que estemos analizando. En sectores de la red de distribución que solo cuenten con consumos domésticos, el valor de mi índice mostrará la magnitud de fugas en la red. Cuando este índice es menor a 0.20, se cuenta con un sector con bajos niveles de fugas. Conforme el valor de mi índice de consumo mínimo nocturno se incremente, debe esperarse niveles de fuga mayor, que se maneja el índice de consumo mínimo nocturno porque pues es en este horario que abarca de las 12 de la noche, 12 de la mañana, bueno, de las 0 horas a las 5 de la mañana, que es donde en teoría es pues se tiene un consumo mínimo porque la gente no lo está ocupando. Entonces, en ese lapso es donde se pueden detectar este tipo de fugas, que como nos lo indica el índice, puede ser menor a 20 o si incrementa, pues precisamente representa esto, unas fugas mayores. No obstante, si en el sector se tiene grandes consumidores, el tratamiento de estos parámetros requiere un mayor análisis. Estos grandes consumidores hace referencia otra vez a comercios grandes o a industrias. Entonces se tiene que hacer un análisis más específico, más complejo. Y se debe de garantizar el aislamiento del sector, que parte de lo que es la esencia de la sectorización. Bueno, ya dijimos que en la nota mencionaba acerca de hacer una división, que es esta sectorización, y el control de presiones, que generalmente se ocupa con el gasto de fuga, que va a estar dado por la fórmula Q es igual a C por H elevado a la X, donde
C va a ser un coeficiente de ajuste dependiendo del tamaño del orificio o tamaño de la fuga. Este varía, depende de lo que estemos analizando. H va a ser la presión de la tubería, que como ya lo hemos venido manejando, es en metros columna de agua, y X es un exponente de ajuste, que van de 0.5 hasta 2.5 en descarga libre de un orificio y en sectores aislados de redes de operación, el valor medio de 1.15, que este se realizó en pruebas de laboratorio y se adoptó en México por ser congruente. Cabe recalcar que estas pruebas de laboratorio se realizaron en otros países y estos resultados congruentes se analizaron en Hermosillo, en Sonora y en Ciudad de México. Bueno, por parte de la UNAM, el Instituto de Ingeniería de la UNAM nos presenta una simulación que es un tanto didáctica y que nos permite comprender de mejor forma y más ilustrativo a qué se refiere este tema de sectorización. La red bajo varias condiciones muestra con ella los siguientes efectos, que van a ser reparación, sectorización, control de presiones y disminución de consumo derivado de los efectos que produce un incremento en las tarifas. O sea, se están tomando condiciones particulares, pero que sí se pueden aplicar. Entonces, nuestra X, que va a ser nuestro exponente de ajuste, se toma como 1.15. C, que también es un coeficiente de ajuste, se toma como 0.02, que es el valor que se obtuvo experimentalmente y que se ajusta a una red de distribución en malas condiciones como las que generalmente existen. Este valor es importante remarcar que es para malas condiciones, pero bueno, como aquí lo dice, esas son las condiciones en las que nos encontramos precisamente en México. Bueno, en esta simulación que se hizo, primero vamos a ver los datos. Son 200 nodos, la longitud entre nudos son de 100 metros, la elevación va a ser de 60 metros y se supuso un consumo en cada nudo de 1 litro por segundo. Esto quiere decir 200 litros en total, y se supuso que las fugas en la red pueden considerarse como extracciones adicionales en cada nudo con una relación, que es la fórmula que habíamos visto. El gasto en las fugas, que es de 0.020, nuestro coeficiente, por H, que van a ser 60 metros, elevado a la 1.15. Si hacemos este cálculo, nos va a arrojar un gasto de fugas de 2.21 litros por segundo. Sin embargo, al hacer la multiplicación de 2.21 por los 200 nodos, nos va a dar un valor de 442 aproximadamente litros por segundo. Y bueno, aquí les explico la imagen. En esta imagen, aquí está nuestro tanque con su elevación de 60 metros. Este va a ser el enmayado y nos maneja aquí las tuberías que se ocuparon. En la parte central se ocupa una tubería con un diámetro de 400 milímetros y de ahí parte el color verde, que es una tubería de 300 milímetros, que va a ser la red de distribución, y a los lados nos empieza a manejar tubería de 200 milímetros. Para empezar a abastecer lateralmente, y ya para más en particular a cada nodo, abastecer a cada nodo, se ocupa una tubería de 100 milímetros. Ahora, las presiones en los nudos durante la operación normal de la red. Aquí nos va a manejar las presiones que tuvimos inicialmente y cómo van llegando. Si vemos en el lado rojo, nos marca que tuvimos 41.32 metros columna de agua, y ya en los extremos más alejados podemos ver tanto en la parte superior como en la parte inferior que ya llega a 29.98, o sea, sí va disminuyendo conforme nos vamos alejando. Ahora, los caudales de consumo, que es el consumo más las fugas, si recuerdan, en la fórmula que habíamos ocupado nos había dado 2.21 litros por segundo. Al multiplicarlo por nuestros 200 nodos nos arroja 442, que es aproximadamente lo mismo, bueno, pero aquí es con una simulación, cabe recalcar, de 444.43, eso solamente en fugas. Ahora,
nos menciona los resultados principales. El consumo quedamos que iba a ser 1 litro para cada nodo, son 200. Las fugas son 244.43 litros por segundo. Y el suministro que se debe de hacer, que es nuestro gasto de fugas, que ya lo habíamos mencionado, sumado con los litros que se suministran para cada nodo, nos da 444.43 litros por segundo. Eso quiere decir que nuestro nivel de fugas es de un 55%. Ante la magnitud de las fugas en la red, se opta entonces a sectorizar de la siguiente forma, que va a ser hacer esta división de espacios para manejar, para llevar un mejor control. Entonces se hace esta sectorización, se maneja, bueno, aquí tenemos nuestra línea principal de distribución, partimos de nuestra zona 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos a ver qué sucede al hacer esta sectorización. Las presiones, bueno, disminuyeron un poco porque se están manejando por zonas, ya no es una sola. El caudales, que es en los nodos de la red sectorizada, la demanda, bueno, nos viene llegando al inicio 2.32 litros por segundo y al final 1.69. Ahora, los nuevos resultados o los resultados que se arrojaron fue en consumo, los 200 litros por segundo de base, la fuga disminuyó a 214.42 y el suministro total va a ser de 414.42 litros por segundo. El nivel de fugas disminuyó a 52%. Como tal, no fue una disminución tan grande. Sin embargo, aquí no realizamos ninguna reparación, no realizamos ninguna modificación más que esta sectorización. Entonces, partiendo de ahí, sí hubo una mejora. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a realizar reparaciones, eso ya es un proyecto un poco más grande. Entonces, sí aumenta bueno, más bien disminuye este nivel de fugas de 52%. En este mismo trabajo de la UNAM se manejó, bajó a 43%. Pero estos periodos de reparaciones son largos, son proyectos que se destinan a 20 años, a 50 años, y sin embargo queda la opción abierta a poder cancelar el proyecto si dentro de los primeros años no vemos una mejora en cuanto a la disminución en el nivel de fugas. Bueno, conclusión, se presenta una mejoría en el nivel de fugas y sobre todo es posible disminuir el caudal de suministro, aunque esta reducción sea pequeña. Las pérdidas físicas no podrían ser llevadas a cero, sin embargo, es posible mejorar las eficiencias. Las reparaciones de la red en un plazo determinado de 20 años es posible disminuir aún más las fugas presentes. Dice, antes de realizar cualquier reparación, la decisión de sectorización y controlar las presiones ofrecen excelentes resultados, que es esta nota que ya habíamos manejado desde un principio. Entonces, antes de partir a realizar reparaciones y a ver qué más se puede hacer en este proyecto, debemos de partir con esta sectorización y este control de presiones. Y de hecho, en el documento de Conagua hace mención de que esta palabra de sectorizar no se encuentra dentro de la Real Academia de la Lengua Española, pero sí es una palabra muy común en el ámbito hidráulico y en el ámbito de redes de distribuciones. Y bueno, lo que les mencionaba, es igualmente oportuno destacar el abandono de los programas de reducción de fugas cuando no se destacan resultados satisfactorios en los primeros años. Esto tiene que ver con las primeras partes que vimos del agua perdida, que alguna cantidad de agua sí sabemos dónde termina, pero otras no sabemos. Entonces, si ya estamos haciendo estas reparaciones y vemos que esa no es la solución, entonces, antes de hacer antes de seguir con esta inversión, se supone que ya se analizó y se está haciendo esta inversión porque vimos que sí soluciona el problema, pero si no lo está solucionando del todo o en realidad no hay una mejora apreciable, entonces se procede a abandonar este programa de reducción de fugas y entonces se enfoca la atención
en esta parte de control de presiones y de una óptima sectorización. Y bueno, respecto a la bibliografía, lo que trabajamos fue el libro Sectorización en Redes de Agua Potable. Bueno, es como un manual, viene de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México DF, es de Conagua de 2007. Y pues bueno, eso ha sido nuestra presentación de sectorización. Por nuestra parte sería todo y agradecemos su atención. Ok, muchas gracias al equipo que nos presentó el tema de sectorización. Les platico un poco, si quizá no ha quedado un poco ahí entendido sobre qué es la sectorización, cómo funciona, por qué es importante, por qué vemos este tema acá. Es necesario que entendamos que, aunque estamos en un curso de agua potable, que es un curso donde pues el programa siempre nos va a indicar que debemos de ver lo básico, al final de cuentas, y de hecho eso sería lo correcto, que podamos conocer lo básico de cómo se calcula una red, una línea de conducción, cómo se dimensiona un tanque, cómo se elige una bomba, por qué es importante hacer proyectos de agua potable. O sea, esos son al final de cuentas los objetivos del curso. ¿Qué pasa con estas presentaciones que estamos realizando? Si se dan cuenta, vamos estructurando de tal manera que vamos conociendo los objetivos principales que tienen que ver con el manejo del agua en zonas urbanas. Todo esto no, sería complicado hablarlo para zonas rurales, definitivamente que no. ¿Por qué enfocarlo a las zonas urbanas? Porque al final de cuentas, pues las zonas urbanas son las que mayor producen, donde hay mayor concentración de gente y las que constantemente están solicitando cada vez más recursos, que en este caso el agua, pues es uno de ellos. ¿Qué pasa? Ya habíamos platicado en las sesiones anteriores con las exposiciones sobre, por ejemplo, los sistemas operadores de agua, y a veces he comentado luego en algunos de los videos que les he enviado acerca de que pues en México la situación del manejo de agua no es del todo adecuado, de hecho es bastante mala. Solo que nos acostumbramos, que es diferente, nos acostumbramos a ciertas cosas y pensamos que las cosas así son. O sea, es como, pues aquella persona que no sé, en aquella pareja que le golpeaba a su esposo, qué sé yo, la mujer, y entonces, pues de pronto piensa que la vida así es, ¿no? Siempre. En el caso de nosotros nos hemos acostumbrado a un sistema de suministro de agua que la verdad es muy, pero muy deficiente. Pero pensamos que así es, que así, y como pasan los años, si no cambia, pues consideramos que así es como debe de seguirse suministrando el servicio de agua, pero eso no es cierto. Y lo peor de todo, que como nosotros no exigimos, los sistemas operadores tampoco mejoran, así de simple. Y pues vamos, y aquellos que somos cumplidos con todo y que no estamos de acuerdo con el servicio, pues vamos y pagamos el agua. Pagamos un agua donde muchas de las ocasiones no nos llega pues ni 24 horas, ni 365 días, ni tampoco con la calidad, como ya lo comentamos, pero la pagamos. Aún aunque sea el segundo, la segunda tarifa, y me refiero aquí a Puebla, que sea la segunda tarifa más cara a nivel nacional, vamos y la pagamos. Ok. ¿A dónde quiero ir con esto? Los sistemas operadores no han podido migrar a este tema de sectorización. Y entonces, ¿cuál es el problema con que no han podido migrar? Que nunca van a pasar. Esto es como la selección mexicana de fútbol, ¿no? Nunca van a pasar al quinto partido, ¿no? Entonces, siempre van a estar metidos en una misma condición, donde los sistemas operadores se justifican diciendo
que no hay agua, que no tienen recurso, que la gente no paga, que su sistema ya es muy viejo y se vuelve un círculo vicioso, porque como les platicaba, los presidentes municipales asignan al director del sistema operador. El director llega a los 3 años, solamente trabaja los 3 años, ve más o menos. Su lógica de los directores que llegan es, pues yo debo de llegar, debo de estar firmando documentos, debo de estar pasando reportes a la Conagua de que mi sistema operador está trabajando, pero realmente no me interesa trabajar sobre temas de eficiencia. Cuando la palabra eficiencia se la mencionas a un director de sistema operador asignado por el presidente municipal, lo que entiende como eficiencia, ellos creen, lo que entiende como eficiencia es que se les está pidiendo que produzcan o que generen más dinero, o sea, que el sistema operador cobre o genere más recursos. Eso es lo que ellos analizan. No. El tema de eficiencia pues tiene que ver con la mejora completa y total del servicio, pero no solamente el servicio hacia la gente, sino que todo tu sistema trabaje de manera unificada. En esta imagen que estoy compartiendo, ¿sí se ve? Sí. Aquí se puede ver a lo que se le llama sectorización. ¿Qué pasa con las ciudades? Cuando estas son muy grandes, así como la ciudad de Puebla, si lo analizamos, pues obviamente las ciudades empiezan a crecer de adentro hacia afuera. O sea, pensemos que la ciudad de Puebla pues empezó con la parte del Zócalo, con la parte de Catedral y todas las casonas alrededor, y posteriormente cuando esta fue creciendo, pues esta se fue yendo hacia afuera, o sea, lo cual es un proceso normal. De lo que pasa, que empezaste abasteciendo la parte central y conforme esta fue creciendo, te fuiste arreglando, por ejemplo, las tuberías que abastecían a la parte central, después tenías que hacer derivaciones a esas tuberías para abastecer a las zonas de afuera. Y se empezaron a perforar pozos y se empezaron a construir tanques y de pronto se genera todo ahí una serie de, lo voy a decir así en términos, pues un destripadero ahí, todas las tuberías, unas cruzando calles, otras encontrándose, otras, o sea, se hace un desastre en el manejo de las tuberías. Y pues los sistemas operadores aprenden a manejarlas, pues como Dios les da a entender, ¿no? Así como que, pues si abres la válvula tal, le entregas agua a la colonia fulana, y si abres la otra válvula, le entregas agua a la colonia tal. Y si se dan cuenta, si han sido por ahí observadores, aquí en Puebla todavía se sigue manejando igual. Anda una camionetita luego ahí de Agua de Puebla, que y de hecho les gustan las camionetitas así como las Courier o las Sabeiro. Entonces andan en una de esas camionetitas, en la parte de la batea traen una llave que parece como una T grandota, y con esa abren las cajas de válvulas y van y andan cerrando válvulas así en el día, así andan estas camionetitas. ¿Qué pasa? Que en el caso de Agua de Puebla no ha podido migrar al tema de sectorización. ¿Qué implica el tema de sectorización? Simplemente separar las colonias, como se puede ver aquí, como se observan aquí en esta imagen. Se separan las colonias por zonas, más o menos procurando que cada una tenga aproximadamente la misma área. O sea, a veces se logra, a veces no. Cuando ya las tienes bien identificadas, entonces todo el sistema de tuberías que van recorriendo entre unas y otras, con las que se interconectan, las cierras. Colocas unas válvulas, esas válvulas las cierras completamente y entonces aíslas y ya tienes algo que se llama sector o distrito hidrométrico. ¿Qué pasa al tenerla ya aislada? Que entonces tú ya puedes monitorear de manera más adecuada un sector que estarlo monitoreando de manera así de toda la ciudad. O sea, al tenerlo así separado, ya puedes estar monitoreando un sector, por así decirlo, bueno, o varios sectores, ya los monitoreas
Y ahí, por ejemplo, ya sabes, el sistema operador dice, pues si yo tengo aquí un tanque y del tanque sale el agua para toda la red de distribución, pues obviamente va a haber una sola tubería que va a salir del tanque. En esa tubería se le coloca un medidor y con ese medidor se está contabilizando cuánta agua consume todo ese distrito hidrométrico. Y entonces el sistema operador a su vez hace la revisión, dice, a ver, si yo tengo aquí 1000 casas, por ejemplo, o 1000 tomas domiciliarias, pues la gente debería de estarme pagando, o mi facturación debería de ser de 1000 tomas domiciliarias. Pero ¿qué pasa? Que la gente solamente está pagando, pensemos, nada más están pagando 500. ¿Qué es lo que sucede? Que tiene ahí morosos, que tiene que empezar a trabajar para buscar que le paguen el servicio. Eso es por una parte. Por otra parte, con el medidor que tienen ahí colocado, entonces ellos pueden estar diciendo, pues yo estoy entregando 100 litros por segundo al distrito. Si yo entrego 100 litros, yo debería de estar facturando 100 litros por segundo. Y resulta que también solamente están facturando la mitad. ¿Qué está pasando? Que puede ser que entre los morosos, o puede haber fugas, o puede haber tomas domiciliarias clandestinas. Así que lo que se hace es que se genera una instrumentación en el sector. Se colocan aparatos especiales en puntos estratégicos del sector para poder monitorear la presión, el caudal y con eso identificar en dónde se tienen los problemas de fugas y posteriormente con esa información llevarla hacia el software, lo que explicaba su compañero, y hacer la simulación para poder identificar dónde se tienen las fugas. Ese software que hoy en día es un software gratuito que se llama EPANET, que se utiliza, que por cierto, si ahí el siguiente año nos vemos en la optativa, si es que se abre el siguiente año, me refiero a otoño 2021, entonces ahí nos veremos para que vean cómo funciona ese software y cómo se hace la simulación. Entonces, así se tiene que hacer, pero para poder llegar a ese asunto de sectorizar y hacer todo el proceso que les digo, antes el sistema operador tiene que entender que tiene que mejorar la distribución del agua en su ciudad. O sea, el director debe de entender esa parte, pero si el director es amigo del presidente municipal y en su vida ha tenido cargos del agua, pues ni siquiera sabe qué diablos es la sectorización y jamás va a poder pasar de ser un simple sistema que solamente lo que hace es que enciende y apaga bombas, abre, cierra válvulas, va, anda cobrando el agua y solamente pues de vez en cuando anda viendo si se presenta alguna fuguita, pues manda ahí a su cuadrilla a hacer la reparación. Si solamente entienden que eso es el funcionamiento de un sistema operador, jamás vamos a pasar de ese nivel y no vamos a avanzar al tema de automatización. Y precisamente el tema de automatización o telegestión es el tema que vamos a ver, tema último, que vamos a ver la siguiente semana, y ahí cerraremos donde vamos a entender qué pasa cuando ya tengo todo sectorizado, qué pasa cuando ya tengo todo monitoreado. Ahora voy a hacer un trabajo de telegestión donde ya todo lo puedo estar monitoreando desde una base, desde un cuarto de monitoreo, y ahí vamos a ver qué lugares en México están realizando ese tipo de trabajo. Solamente son contados y los podemos contar hasta con los dedos de las manos. O sea, cuántos sistemas operadores de los que están en México, cuántos ya han llegado a ese nivel, los podemos contar con los dedos de las manos. Entonces, yo lo que quiero con estos temas, que ustedes vean que el agua no solamente es meramente puro cálculo, no solamente es meramente una línea de conducción, una redistribución, sino que esto conlleva un proceso de buscar un servicio en un futuro, pues continuo, que tenga la calidad del agua, que yo pueda tomarme el agua desde el grifo, que no tenga que estar padeciendo de que se cae la presión, o que yo tenga que estar manejando
o estar construyendo cisternas y tinacos. Pero lamentablemente, vuelvo a repetir, la mentalidad que tenemos de los directores de sistemas operadores es muy, muy mala. No tienen visión a futuro. Y además, como el tema del agua es un tema pues polémico, porque hay que decirlo, es un tema fuerte. ¿Qué es lo que pasa con el que ponen de director de sistema operador? Dice, no, pues yo no me voy a meter aquí, no voy a venir a meter en problemas. ¿Para qué? Si quiero hacer una carrera política, ya vi que aquí hago negocios, me cae dinero, quiero seguir en la política, ¿para qué voy a estarme metiendo en problemas con la gente, no? Cuando en realidad, en un futuro, si me decido lanzar como presidente municipal, me decido lanzar como diputado, pues ya voy a tener ahí votos menos, y entonces lo piensan desde ese tipo y no se meten en problemas y no mejoran las condiciones del servicio de agua en las ciudades, y es un tema de verdad lamentable. Así como también que estos temas, yo quiero que sea, digamos, para ustedes una motivación para que vean que hay una oportunidad, una fuente de trabajo altísima. Los sistemas operadores necesitan más ingenieros civiles. No se tienen ingenieros civiles en los sistemas operadores, es una cosa lamentable. Pero no porque de pronto no se quiera contratar al civil, no tiene que ver con eso, sino que aquí estamos en dos puntos. La gente de recursos humanos no sabe que necesita un ingeniero civil especialista en hidráulica, y nosotros como civiles no sabemos que hay una oportunidad importante de trabajo para que nosotros podemos aportar a los sistemas operadores. Entonces ahí entramos en esa dinámica, la cual tenemos que romper. Necesitamos decirle al sistema operador, aquí estamos nosotros, profesionistas, ingeniero civil, sé sobre el tema del agua, sé sobre bombeo, sé sobre líneas de conducción, sé sobre redes de distribución, manejo software de simulación, y entonces quiero trabajar. Les platicaba que la semana pasada me dieron la noticia de que pues dos alumnas, inclusive dos alumnas, pues, miembros del capítulo estudiantil que tenemos ahí en la facultad de hidráulica, pues fueron contratadas por el sistema operador, del mejor sistema operador de León, Guanajuato, que es el Zapal, y ya están trabajando. O sea, la verdad es que para mí fue un gusto, porque eso quiere decir que lo que estamos haciendo, lo que estamos produciendo del nivel de los estudiantes es bastante bueno. Entonces, yo por eso les invito, el próximo año que se abra la optativa, espero ahí que estén ahí conmigo para que conozcan cómo funciona este software, cómo funciona el tema de sectorización, cómo se automatiza los sistemas, porque la verdad es que con el tema de simulación, estas chicas están en temas de simulación, precisamente trabajando ahí en León, Guanajuato. Ok, pues bueno, agradecemos nuevamente la presentación. Espero que se haya entendido pues más o menos qué es la sectorización. Es un tema fuerte, o sea, la verdad es que tampoco es un tema muy sencillo, es un tema muy fuerte que con el paso del tiempo pues lo irán entendiendo un poco más. Ok, voy a realizar la explicación de cómo se dimensiona el tanque de regulación, que es nuestra unidad número 5, mismo que estaremos concluyendo. Cuando yo termine ese tema, después les voy a presentar lo que es la estructura del proyecto que se va a entregar. Quiero que revisemos punto por punto, vayamos ahí comentando. Y entonces ahí terminará, digamos, la sesión, por lo menos aquí de videoconferencia, y abriré la liga para el examen. Como ya les comenté, solamente son preguntas, no hay nada de cálculo, son preguntas que comúnmente luego hago, no está complicado. Yo creo que ni siquiera ni media hora o menos de media hora se van a echar, es bastante sencillo. Y en lo que realizan el examen, entonces ya publico el video, los videos de esta que pueden ver esta semana, que yo les aconsejo que pues los vean el día de hoy, que es la red de distribución. Entonces van dos videos, la explicación, el inicio de la unidad de la red de distribución y ya el trazo del ejemplo que estamos haciendo
cómo se debe de realizar el trazo, qué consideraciones debo de tener, cómo lo debo de hacer, etc. Para que el siguiente fin de semana ya como tal cerremos. Entonces, déjenme publicarles aquí, bueno, compartir la pantalla. No sé si tengan algún comentario. No, Inge, por ahora nada, gracias. Okay. Ingeniero, por el momento vamos bien. Todo bien, gracias.